Comentar que mucho se ha discutido y analizado el origen del hombre americano, ya que todos sabemos que hace más de 30.000 años aparecen los primeros pobladores en lo que hoy es nuestra república. Esto es comprobable a través de las evidencias de lo que constituyeron los primeros asentamientos, como son ciudades, centros ceremoniales, etc. El conocimiento de nuestro pasado nos permite cuestionar nuestra actual situación y saber cómo proyectarnos hacia el futuro. Encontrar estas huellas de sabiduría y conocimiento transmitido de padres a hijos es el trabajo de una especialización interdisciplinaria como lo es la arqueología. Amigos que nos sintonizan por la 94.7, tenemos en cabina a un reconocido arqueólogo que ha participado en muchos proyectos y ponencias sobre tan importante área del conocimiento humano. Así es, a Rafael Martínez Chilpa, el gusto por la arqueología le nace a partir de un interés inicial por ser paleontólogo. Sus materias preferidas en la escuela primaria eran historia, geografía y biología. Ya en la escuela secundaria, en un paseo familiar, visita zonas arqueológicas como Teotihuacán, Chichén Itzá, Uxmal, Palenque, Tulum, Dicibilxantum y Xochicalco, así como museos y monumentos históricos. Rafael Martínez Chilpa recuerda que estando cursando el 3er grado de secundaria, una inolvidable maestra de historia les platica del descubrimiento accidental de Coyolxauhqui en el Templo Mayor, despertando en él un exacerbado interés por las culturas precolombinas. Ya estando en el colegio de bachilleres, empieza a investigar a dónde dirigirse para estudiar paleontología, pero se encuentra con la información de que es una especialidad y no existe como literatura. Toda búsqueda tiene un resultado y Martínez Chilpa llega al Museo Nacional de Antropología e Historia, donde le dan el dato de la ENAM ubicada en Insurgentes Sur, cruce con Periférico, y ahí se inscribe de inmediato en arqueología y empieza un apasionante recorrido que lo llevará a conocer desde fondo nuestro maravilloso pasado prehispánico. Así es, tenemos el beneplácito de darle la bienvenida acá en cabina, ¿verdad?, al arqueólogo Rafael Martínez Chilpa, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso de este equipo. Muy amable, gracias. Bienvenido, arqueólogo. Para nosotros es satisfactorio, ¿verdad?, tener a esta parte de la especialización científica, cultural, humana. Ya sabemos que el conocimiento humano es tan vasto que se divide en muchas partes y todas tan importantes. Y hoy precisamente hablar de la arqueología es algo que llama bastante la atención. Primero que nada quisiera yo que nos dijera usted su nombre, de dónde es originario y de dónde le surge a usted este interés por la arqueología. Bueno, mi nombre es Rafael Martínez Chilpa, soy oriundo de la Ciudad de México, es donde hago mis estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y sí, desde pequeño me surge esa, si pudiéramos catalogarlo como pasión, por andar en campo, y estos primeros pasos que dan los maestros en la enseñanza de la paleontología, la historia, luego que nos llevan a museos, pues el gusto iba acrecentándose, y de ahí es el inicio del gusto y del placer por continuar con todo este tipo de datos y evidencias y querer saber un poco más desde el inicio de lo que es en época jurásica hasta lo que es actualmente, ¿no? Porque bueno, todo es un proceso. Claro que sí, quizá usted cuando era ese niño pequeñito en la primaria, de los 6 a los 12 años, recién entrar después a la secundaria, nunca imaginó que esta pasión, que este interés lo iba a llevar a abrazar esta interesante, ¿verdad?, profesión que es la arqueología. Sí, no había había un gusto en ese momento, y más porque la convivencia familiar nos llevaba a ir a, pues, el sitio más cercano en el DF era Teotihuacán, como zona arqueológica, Templo Mayor, y museos, pues, que hay vastos en la Ciudad de México. Y recuerdo que cada que llegábamos a un sitio yo me desapartaba de la familia, yo me iba a recorrer todo el sitio solo, o sea, era para mí. Entonces de ahí ya era algo así como como conjuntarnos con el sitio, con la zona arqueológica, ¿no? Todo lo que implica estar en un sitio. Entonces para mí era así como que me absorbía el lugar. Entonces
de ahí continúa y continúa, ¿no? Claro, imaginamos que para usted en esos momentos será cerrar los ojos y meterse en una máquina del tiempo imaginaria y sentirse caminando por esos mismos senderos, pero ¿cuántos? ¿500? ¿1000? ¿Medio millón de años? O quizá una etapa muy anterior a la que estamos ahora. Sí, algunos sitios sí, por temporalidad van de 1500, 2000 años. Hiciera como si hubiera una integración, existiera una integración entre el sitio y uno, ¿no? Yo creo que por eso lo hacía solo, ¿no? Se da algo así como una fusión mágica. Pudiera ser, claro, sí, en cualquiera de los sitios, o monumento histórico o museo. A mí me impactaban por igual. Yo creo que a un servidor de todos nuestros radioescuchas, cuando escuchamos hablar de un arqueólogo, nos imaginamos a un científico con bermudas, con una playera cómoda, con un sombrero grande y una enorme pala, ¿verdad? Y esa es la imagen que todos tenemos grabada. Pero quisiéramos que usted nos definiera cuál es la interconexión que existe entre la arqueología y otra ciencia del conocimiento humano. Bueno, hay varias ciencias o disciplinas que se integran muy bien a la arqueología. Una de ellas pudiera ser biología, topografía, porque se necesita hacer levantamientos topográficos de los sitios, fotógrafos, ¿no? Que no es fácil fotografiar un sitio arqueológico o una excavación, tiene su gracia. También se trabaja con vía satélite para ubicar sitios o hacer un levantamiento topográfico. Cuestiones matemáticas, se trabaja a veces con estadísticas. Es una profesión muy palpable para que se pueda hacer un trabajo interdisciplinario. Es muy fascinante ese trabajo y colaborar con gente de diferentes profesiones. Quizá hasta con la profesión que menos podríamos imaginarnos tendría mucha relación. Por ejemplo, usted nos comenta con las que hay más conexión, pero dígame alguna que la conexión sea más lejana, pero que exista. Puede ser, la integración directa, y allí en campo es con los trabajadores, ¿no? Ese es el apoyo que realmente nosotros tenemos en campo, ¿no? Y a veces no son ni mencionados, de repente salen en foto, pero no se menciona realmente. Sí, porque imaginamos que el arqueólogo únicamente toma la pala quizás en el momento de la fotografía, ¿verdad? La cucharilla, exactamente, sí, cierto. A veces. Ajá. A veces. Y el que hace el trabajo negro, el trabajo sucio, pues son los pobres obreros. Sí, hacen el trabajo pesado. Sí. Pero hay que estar en la excavación. Claro. Porque la evidencia se puede maltratar o perder. Ajá. Cualquiera de las dos. Uno tiene que estar ahí en el pozo. Nos imaginamos algo que ha estado enterrado durante miles, millones de años y que por un mal manejo venga a ser destruido. Lamentable pérdida para la humanidad, ¿verdad? Sí, la evidencia uno la puede perder de manera terrible, desde que estén fumando en la excavación, o sea, así de simple, o que se lleven por ejemplo, un piso, parte de una ofrenda, un entierro. O sea, hay que estar ahí. O sea, no hay de otra. Es esencial, determinante. Sí. Ahora sí, vámonos a señalar, que nos diga usted, por favor, de manera más determinante, en qué proyectos nacionales ha participado Rafael Martínez Chilpa. Híjole, bueno, en un proyecto en los Altos de Jalisco, que fue mi inicio, todavía era estudiante, y era tanto mi gusto por irme a un proyecto que el primer en el que trabajé, yo me pagué mis gastos, no hubo una remuneración, y a partir de eso, bueno, pues ya hubo trabajos en Querétaro, en otras partes de Jalisco, en Veracruz, el norte de Veracruz, la Ciudad de México, que fue trabajos en Catedral, luego posteriormente fueron trabajos en Moneda y Corregidora, en el área maya, que es Palenque, Bonampak, algunos recorridos que hice desde Arriaga a Tapachula. En Quintana Roo trabajé en un sitio que se llama Chacchoven, Baja California Sur, lo que es pintura rupestre, San Luis Potosí. O sea, así ha sido trabajo
Ha tenido un amplio recorrido por toda la Sí, República Mexicana. sí. Afortunadamente México es grande, ¿verdad? Uy, sí, hay para mucho trabajo y para varias generaciones. Decía un compañero arqueólogo que solo hay un sitio arqueológico y es todo México. Así de sencillo, Así, y en simple. esa pequeña frase Así, encierra todo. Desde fósiles hasta la actualidad. O sea, tenemos esa maravilla de país. Una maravilla. Realmente a veces no somos conscientes de que el suelo que estamos pisando, la importancia que tiene, y no solo para nosotros, la comunidad científica mundial tiene los ojos puestos en México y en todo este devenir histórico a través de tantos años. Y con esta interesante entrevista, ¿podría usted decirnos, por favor, arqueólogo Martínez, cuál es su punto de vista sobre el trabajo arqueológico en México? Bueno, el trabajo arqueológico en México, dependiendo de los intereses de cada investigador, es muy amplio. Para iniciar un proyecto uno hace primero una prospección del sitio, ve la magnitud, ve recursos para poder continuar con una excavación y lo maneja en tiempos. En México se puede trabajar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la UNAM, con el Instituto de Investigaciones Antropológicas, con algunas fundaciones, por ejemplo el CEMCA, que es una fundación francesa, y se pueden hacer trabajos complementarios, INA, CEMCA y UNAM. Son trabajos que a veces por colaboración son muy completos, pero la cuestión arqueológica en México es muy buena. Tenemos la escuela que tiene las 7 especialidades, la ENA. Entonces el trabajo arqueológico es una de las principales trabajos que tiene el instituto. Muy bien. Ahora sí quisiera que en 3 minutos nos definiera usted qué otras facetas tiene Rafael Martínez Chilpa aparte de arqueólogo. Uy, pues una de ellas, que es así como mi complemento, es la fotografía. La comencé y regreso y retomo a una edad pequeña porque uno de mis hermanos es biólogo y tenía que ayudarle tanto revelando fotos como poniendo a las transparencias su marco. Entonces de ahí empieza mi agrado, la literatura que tenía mi hermano, y continúa mi gusto hasta que entro a la carrera y veo que hay materias optativas de fotografía, y es cuando veo que se puede vincular muy bien mi profesión con el gusto fotográfico, y no nada más del lado de investigación, sino también fotografía de tipo antropológica, paisaje, etcétera. Ese es así como mi vínculo entre la arqueología y la fotografía. Creo que la fotografía es parte inherente, ¿no? Como usted dice, es necesario llevar, ahora sí, no solamente, ahí están los vestigios, ahí está la historia, pero habría que llevar una prueba fehaciente, objetiva, que la podamos cargar con toda comodidad y sobre todo usando la tecnología, subir a la red para que todos puedan apreciar. Así que se necesita un buen arqueólogo y un buen fotógrafo con precisión, ¿verdad? Para que ahora sí el público interesado, la gente culta, pueda realmente maravillarse de estos descubrimientos que ustedes están trayendo a la luz. Así es, la foto tiene que resaltar lo que uno quiere que vean. Muy bien, estimado Radio Escucha, sí, únicamente existe el Rafael intelectual, científico, o dentro de usted hay cabida para un ser espiritual. Uy, nunca me habían hecho esa pregunta. Yo creo que una conlleva a otra, ¿no? El ser espiritual es desde que uno se integra a un proyecto y llega al sitio, independientemente del tipo de proyecto que sea. Y la palabra intelectual me resulta así castigadora, muy comprometedora. Pero hacer un trabajo de investigación social sí es muy loable en nuestro trabajo, porque es parte de la cultura como país, y tener un compromiso de hacer las cosas y bien. Esa parte
intelectual y espiritual, y yo creo que es un complemento. No lo podemos separar. Si es entendiendo también entre lo espiritual, el placer y el sentimiento que te causa Sí. tu trabajo, porque no nada más es lo arqueológico, es desde integrarte a una comunidad, llegar a una ciudad totalmente diferente a la tuya, el tipo de cultura, en el sentido de tipo de comida, de convivencia, nunca integrarte a una comunidad, sino simplemente ser partícipe de un proyecto y darle, en el tiempo que uno esté trabajando, trabajo a la gente de la comunidad en particular donde está el sitio. Así es, ustedes, como muchas más profesiones o profesionistas, tienen que tener una mente abierta, porque el caso contrario sería desgastante estar acomodándose o reacomodándose a cada momento con diferentes grupos. O sea, ya tener una cosmovisión de que las personas cambian de un lugar a otro, sus intereses, su conducta o cualquier situación. Si es trabajar, hay proyectos que uno vive y convive en la ciudad, no es tan complicado si uno se va a campo. Hablando campo es terracería, llegar a comunidades indígenas que no hablan mucho o poco español, o comunidades campesinas, que a veces se complica un poco y hay que llegar con las autoridades. No es nada más llegar y ya llegué y que te vean trabajar, sino es pedir una autorización, no permiso, sí una autorización y que vean y que sepan lo que está haciendo y para qué lo está haciendo uno. Así es, bastante interesante. González Aguilar se ha comunicado con nosotros para felicitar al programa, para felicitar al arqueólogo y enviarle 1,000,000 de parabienes y desearle éxitos en lo que aún sigue. Es una persona bastante joven y consideramos que hay arqueólogo para rato. ¿Sí? Gracias. Ahora sí, por favor, arqueólogo, díganos usted, ¿qué proyecto arqueológico tiene usted entre manos en estos momentos? Pues uno, como proyecto, como tal, todavía no hay algo tangible. Lo que sí es algo en Chiapas. O sea, Chiapas es muy amplio para hacer trabajo arqueológico prehispánico o histórico. Entonces sí sería interesante volver a trabajar en Chiapas. No, ya he trabajado en 2 ocasiones, que es Bonampak y Palenque, y recorridos en la costa. Entonces sí sería una oportunidad muy buena mía de volver a trabajar aquí en Chiapas, aparte de todo lo que tiene Chiapas, las buenas amistades que tiene uno aquí. ¿Esto es determinante para usted? Sí. ¿Qué impresión le causó Chiapas cuando llegó usted por primera vez y hace qué tiempo fue eso? La primera vez que llego a Chiapas fue en el año 80, recuerdo bien que eran las Olimpiadas de Moscú. Los vecinos de mi papá son de aquí de Chiapas. Mucho tiempo me insistieron en venir a Tuxtla, me da la oportunidad, joven, pues veo Chiapas y vi otro mundo. Era mi primer viaje solo y los lugares que recorrí, bueno, primeramente fue Tuxtla, luego fuimos a Ocosingo, a Chicoacén, no recuerdo otra presa, pero tenían ranchos mis amigos. Entonces para mí el integrarme al campo chiapaneco fue una experiencia tremenda, porque aparte de estar en las presas era ir a pescar, aquí aprendí a nadar precisamente en la presa de Malpaso, y fue un complemento que me dijo, me hizo sentir, tengo que regresar. A lo mejor la pregunta no me la hice yo, pero sabía que tenía que regresar, y regreso en el 95 a trabajar en Bonampak. Por ahí dicen, en tono de broma, que el foreño que llega a Chiapas y toma pozol y se baña en el Río Grande, ya no se va. Yo creo que sí. Sí, ocurrió eso, ¿verdad? No sé a qué se refieren con el Río Grande, pero bueno, pues fue Malpaso y sí probamos el pozol. La reacción inicial de las personas que vienen del centro y del norte de nuestra amada república, esa repulsión cuando ven por primera vez el pozol, pues es un batido. Y lo entendemos, para nosotros es la bebida que desde que tenemos uso de razón estamos viendo, pero para alguien que nunca la ha visto y ver eso, pues que quizás sí se entienda, ¿verdad? La repulsión inicial, pero en cuanto la toman, reconocen que es bebida de los dioses. Sí, aparte es muy refrescante, es pues, pura energía, claro, y aparte de que yo lo probé aquí en Chiapas, también lo probé en Quintana Roo,
pero allá no le ponen, bueno, en el lugar que yo estaba no le ponían cacao o chocolate, era blanco y es salado, y era tu trago de pozol y tu chile habanero. Entonces dije, no, yo eso sí. También en Chiapas existe esa versión, pero yo creo que la mayor parte nos vamos por el pozol de cacao. Sí. De ese que hasta espuma hace cuando cae del jicarazo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estudié la normal hace muchos años, había un compañero, profesor actualmente, el profesor Fernando Sánchez, íbamos a casa de su mamá allá en Cerro Hueco, gentes muy humildes, y lo primero que hacían es sacarnos unas jícaras de pozol, sabroso, ¿no? Y con la comida típica chiapaneca. ¿Qué impresión le causa a usted nuestra gastronomía? Así. Digo, es totalmente diferente a la del centro de México. Es rica en variedad, por ejemplo, de los tamales. No, es una gama muy amplia que tienen ustedes de tamales, pero platicaba y creo que les faltarían unos de dulce, porque tienen más de salados. Pues, entonces, ¿qué le parece si hacemos una empresa tamalera? Pues ya está, una fusión. Eso, da una simbiosis de culturas, ¿no? Y imagínense el impacto que va a tener tamales organizados, orquestados y vendidos por un arqueólogo y precisamente por Rafael Martínez Chilpa. No, pues, no, ya está. Es un éxito asegurado, ¿verdad? Claro. ¿Por qué será que cuando escuchamos hablar de arqueología y de arqueólogos nos imaginamos a las culturas, hablando de México, prehispánicas, o cuando aún la prehistoria? Pero sí se sabe, ¿no?, que la arqueología tiene vinculaciones también, no solamente en esa parte prehistórica, sino ya en la Edad Media, en la post-Edad Media, y actualmente podríamos hablar, ¿verdad?, de lo que es la arqueología industrial. Claro, es muy vasto el trabajo del arqueólogo. Se pueden integrar hasta proyectos paleontológicos. Puede uno trabajar desde cazadores recolectores, que son uno de los primeros pobladores, y las dos teorías es que vienen del estrecho de Bering o de las islas del Pacífico. La otra sería arqueología prehispánica, hablando de México. La otra sería arqueología novohispana. También se puede hacer arqueología de la independencia y la reforma, y se puede hacer arqueología de ayer, o sea que vendría en cabida con lo de arqueología industrial. En Europa hacen otro tipo de arqueología, no tienen lo monumental de sitios prehispánicos como tenemos nosotros, es diferente, no comparo, son cuestiones diferentes, pero yo creo que en cualquier parte del mundo se puede hacer arqueología. En cualquier parte del mundo y en cualquier etapa, sí, de la vida del hombre, ¿no? Sí, desde planicie a cuevas. Arqueología subacuática, que se me estaba olvidando también. Interesante dato. Sí, claro, es otra forma de hacer arqueología. Así que no nada más imaginémonos que allá cuando el hombre todavía andaba en cuevas, que se vestía con pieles, desde allá hasta el día de hoy, como usted dice, ¿no? Sí, desde trabajar fósiles, por ejemplo, millones de años, ¿no? Y ya después, bueno, sí, primeros pobladores, y es otro tipo de arqueología que tiene sus complicaciones, como hacer arqueología monumental, ¿no? Así es. Bien, nuevamente nos vamos a un corte musical. Regresamos con el arqueólogo Rafael Martínez Chilpa con un mensaje a la juventud mexicana. Bueno, sería cuidar lo que es patrimonio arqueológico y monumentos históricos, no dañarlos, porque esa es una característica no necesariamente de la juventud, pero sí es en una gran mayoría, o sea, rayar tanto las cosas que tienen estuco, como poner grafitis. Entonces ese sería uno de los mensajes, y evitar también, por ejemplo, el saqueo, que se da mucho en la República Mexicana. Entonces, cuidar el patrimonio y que lean y estudien. Ese sería sus recomendaciones generales. Así es. Y miren, nada más, viene de un arqueólogo, un estudioso, un científico, un intelectual, y que hoy ha estado acá en las cabinas de la nueva 94.7.